Hola a todos, mi nombre es Jonathan Quiroz Yirahatari. Esta vez les voy a traer un tutorial para lo que es la inversión térmica en sí, y esto se va a representar como densidades. Bueno, este proceso de inversión térmica se va a desarrollar con el solucionador Intermixing Foam. A continuación les explicaré en qué consiste este archivo. Entonces tenemos un archivo allRun que lo que hace es llamar a las funciones de OpenFOAM. Primeramente me va a copiar mis archivos alpha mis archivos originales, que los va a copiar para que sean corridos. Vamos a aplicar un setFields, un decomposePar, un MPI, para correrlo en paralelo. Acá lo corremos en paralelo y nada más. Bueno, al final se reconstruye. Entonces lo que vamos a hacer acá es visualizar cada parte. Bueno, primeramente vamos a empezar con el archivo que ya tenemos acá dentro. Entonces nosotros vamos a tener acá una geometría que la vamos a visualizar rápidamente. Entonces vamos a abrir una nueva consola con control alt T y nos dirigimos a nuestro documento. Entonces cd documentos, OpenFOAM. Entonces acá está. Este proceso es el mismo para ver si lo están corriendo en Ubuntu o en Windows, pero ahorita lo estamos corriendo en Ubuntu para correrlo en paralelo y sea más rápido. Entonces, si nosotros abrimos Parafoam, este en sí va a ser la malla que va a correr esta inversión térmica. Es una malla plana, porque si lo hacemos en 3D va a ser mucho más pesado, y con 2D se visualiza muy bien el fenómeno. Entonces, el fenómeno de inversión térmica en sí se va a basar en dos capas. La capa inferior de la atmósfera es la que va a tener aire con mayor densidad que la capa superior. Entonces, para ello, una vez que tenemos nuestra malla aquí, y esta de aquí va a ser la chimenea, la que va a botar las emisiones gaseosas. Entonces lo que tenemos que hacer es vamos a ver el archivo allRun. Tenemos que poner el archivo setFields. Entonces en System lo que vamos a encontrar va a ser el control D, que tiene el solucionador Intermixing Foam. Tiene un tiempo de 100 con delta t y máximos números de current. El decomposePar para separar los archivos y correrlo en paralelo. Los esquemas, las soluciones y el setFields. Entonces nuestra malla es en X su longitud es 1000, en Y es 400 y el grosor solamente es de 12.5, pero siempre se toma un poco más para que abarque toda la celda, no se quede en borde. Entonces primero se ponen los valores por defectos. Nosotros tenemos un alpha air que va a ser el aire, el alpha other que va a ser la capa superior, más superior de la atmósfera, y el alpha water que está como water porque no lo quise cambiar, y este va a ser en sí la chimenea. Las regiones, entonces si ustedes quieren establecer una región, simplemente se pone box to cell, y por ejemplo acá pueden ver dos regiones, una que va de 0 a x1000 y una altura de 350, la otra va de 350 a 400. En la primera parte va a contar con alpha air, que es la atmósfera en sí. La parte más baja, o sea la más densa de la atmósfera, y la segunda parte va a contar con el alpha over, que sería la capa superior a la atmósfera. Entonces, si nosotros nos dirigimos aquí, este archivo lo cierro porque es otro tutorial, pero como setFields, y me va a decir que no puede crear los archivos porque no hay un alpha air.
Entonces, ¿por qué no hay un alpha air? Porque cuando nosotros nos dirigimos a 0 vamos a tener como un alpha air, pero van a estar como originales. Entonces, cada archivo va a tener variables diferentes. Lo que nosotros tenemos que hacer para que corra nuestro set fields es correr el siguiente código. Entonces, para no estar copiándolo todo, simplemente vamos a correr esto de aquí. Lo copiamos y lo pegamos. Y ya se corrieron los tres. Entonces, si voy a 0, ya voy a tener mis tres archivos. Y lo que tengo que hacer simplemente ahora sí es poner set fields. Y ahora sí me está creando los intervalos. Entonces yo voy a entrar para from. Y acá en volumetric field selecciono todo. Entonces si yo selecciono alpha air, podemos ver que está en la capa de aire inicial, está esta parte de aquí. El alpha other es la parte superior de aquí. Y el alpha water en sí es esta parte de la chimenea, que no hay nada porque todavía está saliendo. Está en tiempo cero, perdón. Entonces cerramos esto y minimizamos esto. Entonces nos dirigimos a 0 y vamos a explicar las características de cada archivo. Entonces el alpha air tiene todas las capas de las grillas y no tiene nada en especial. El alpha other tampoco, porque no tiene ningún inlet o un outlet. Solamente se va a especificar con el archivo setFields, pero el alpha water sí. El alpha water tiene un inlet C que es uniforme de valor 1, o sea que hay entrada del gas. El PRGH en sí va a estar por defecto como 0 y la velocidad U va a tener una entrada de menos 2 en Y. ¿Por qué menos 2? Porque el efluente va a ir hacia arriba. Entonces cerramos esto y retrocedemos. Y nos vamos a constant. Aquí en constant vamos a tener la gravedad que va a estar en el eje Y de menos 9.81. Las propiedades de transporte, que esta es la parte clave prácticamente de esta simulación. Primero especifica que hay tres fases y empieza con la primera: el aire, el other y water. Todos son newtonianos. Y lo interesante de Intermixing Foam es de que te permite modelar tres fluidos, de los cuales dos son miscibles. Entonces, acá en la viscosidad dinámica son valores casi por defecto, no varían mucho en la simulación. Y el ρ en sí es la densidad. Este valor es el crítico acá. Si esto fuera un fluido de agua real, tendría que tener un valor acá de 1000. Pero como este es una chimenea, entonces hemos especificado un valor de 1.4. Esto está en unidades métricas. Entonces vendría a ser kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la inversión térmica está especificada así, como el aire en sí, que está más bajo a la superficie terrestre, tiene una densidad más grande debido a que es más frío. Entonces lo hemos establecido como si fuera 1.2. Y como para que no haya un trasvase entre las fases de aire y la capa superior que está sobre la inversión térmica que le da la característica, entonces esta capa va a ser característica por tener una temperatura más alta, entonces por lo tanto va a tener una menor densidad, a lo cual hemos especificado una densidad equivalente a 1. Y por último, la chimenea va a tener un valor de 1.4, ya que al tener gases contaminantes va a ser un poco más densa. Cerramos y nos vamos a los valores de turbulencia, que va a ser toda la mínima. Entonces ahora dirigimos a System. Y bueno, entonces solamente quedaría correr la simulación para entender mejor. Yo lo tengo corrido acá, lo tengo como Dawnbreak 2. Entonces vamos a dirigir al folder. Entonces lo que retrocedo, me voy a Dawnbreak
estos, que es con mayúscula. Ahí está. La simulación ya ocurrió, son 100 segundos más o menos. Y está cargando. Está ya cargó, entonces visualizamos y activamos todos los volume fields. Una vez especificados, nosotros vamos a poder ver los campos de velocidad, el alpha air, el alpha other y el alpha water y sus variaciones. Bueno, entonces como nosotros vamos a ver la inversión térmica, va a estar especificada por la chimenea, que va a ser esta entrada. Si le damos play, entonces vamos a poder como la chimenea está saliendo bloqueado. Y a la vez podemos ver el alpha other, que está intacto, y el alpha water. El alpha water corresponde a la chimenea. Entonces vamos a ver cómo se va formando la pluma. Una de las características también de las inversiones térmicas es de que ocurren normalmente en las noches cuando la capa superficial de la Tierra empieza a enfriarse. Entonces esta parte de acá se va a enfriar, esta parte de aquí se va a enfriar más rápido que la parte de aquí, entonces esta se va a mantener caliente, por lo cual va a causar diferentes fases. Y a la vez se caracteriza porque esta parte de aquí es estable, o sea, no hay vientos y tampoco hay fenómenos de turbulencia. Entonces vamos a adelantar hasta el segundo 1000. A ver, entonces ya podemos ver cómo está queriendo interactuar, pero aún así no sale de la atmósfera, bueno, de la capa fría. Vamos a subir a 1400 y vamos a ver como que hay un pequeño disturbio, pero aún así no sale de la capa de aquí. Y nos podemos ir hasta el 1700 para ver más o menos cómo va evolucionando. Entonces en el segundo 1700 podemos ver cómo se está originando un movimiento en las capas, pero aún así lo que ocurre aquí es de que no pasa la parte de other, que en sí sería capas más arriba, sino que está rebotando y está cayendo de nuevo hacia abajo, que es lo que normalmente ocurre en una inversión térmica. En esta parte de aquí podemos ver que hay un choque porque las alturas son relativamente bajas, pero normalmente una chimenea tiene 30 metros y esta capa está por los 1000 metros más o menos, aproximadamente, o más inclusive dependiendo de la zona. Entonces muchas veces ni siquiera va a llegar a chocar, sino que va a subir y va a caer de nuevo. Entonces si queremos ver mejor esto, lo que podemos hacer es poner una escala logarítmica y también podemos opacar los datos y nos vamos a, por ejemplo, al alpha water y hacemos lo mismo. Entonces con esta escala logarítmica lo que estamos visualizando acá es de que la pluma se está extendiendo y si se pueden visualizar, primeramente se va para arriba y se va abriendo como si fuera un tipo árbol, y lo que vamos a tener al final es como eso se va dispersando y esto va a ir cayendo y afectando a toda la población, y no va a ocurrir un trasfase entre no va a pasar más allá de la fase de other. Bueno, en sí esto sí es el tutorial para explicarles más o menos cómo hacer un fenómeno de inversión térmica. Y bueno, este proceso en sí se da en las zonas frías, bueno, en las noches, y normalmente según la temperatura a partir de las 11-10 de la mañana empieza a romperse este fenómeno, porque ya empieza a calentar más el sol. Bueno, gracias por haber atendido, hasta luego.